Saludos para todos. Continuando esta serie de videos que estoy realizando con respecto a la utilización de la instrucción for en lenguaje Java, en el día de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo implementar un for anidado a través de la resolución de un problema. En este caso, la resolución de la serie de Taylor. Esta serie de Taylor es la que yo estoy mostrando aquí en pantalla, que esa serie es una expresión matemática que nos permite calcular el número E, o sea, el número de Euler, a través de esta serie. Muy bien. Entonces, para esto vamos a mirar lo siguiente. Lo que necesitamos es, como siempre les he comentado con respecto a la parte de resolución de problemas de información, es cómo hacer para descomponer el problema en pequeños problemas. O en este caso es un poco lo que corresponde al método divide y reinarás. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la idea es implementar, o el problema en sí, en primer lugar, es implementar esta serie de Taylor donde nosotros le podamos dar por pantalla. Entonces digamos que aquí vamos a agregar un poco esto, o vamos a introducir el requerimiento funcional de que se debe, y lo escribo así, leer por teclado el número de términos que se deben calcular para la serie. ¿Esto qué quiere decir? Si vemos aquí, aunque esto e a la x, digamos que en este caso no nos aporta mayor valor, voy a colocarlo así más bien, o ponerlo así, serie es igual, serie de Taylor es igual a esto. Entonces la serie va a estar dada por 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, hasta lo que podríamos considerar aquí, a ver si lo puedo copiar un poco acá, y lo inserto, es x a la n sobre n factorial. Entonces, el número de términos aquí corresponde a esa variable n que estamos colocando aquí. Y ese número de términos se lee por teclado. Con base en ese número, entonces se debe, por supuesto, imprimir los resultados de la serie. Bueno. Bien, este ya es un problema que reviste una cierta complejidad, porque aquí en esto que se está expresando acá en esta serie, vamos a identificar los componentes que se tienen para poder resolver ese problema por partes. Una primera parte de esto es la porción de arriba. Entonces vemos aquí lo voy a colocar aquí, es 2. Identificar las partes del problema o lo que debemos resolver. Debemos resolver, y en este caso están de la siguiente manera. Fíjense que aquí hay 3 componentes, o 1, 2, 3, 4. Bueno, realmente son 4. Miren, en primer lugar está la potencia de x, que en este caso es lo que vemos aquí, x al cuadrado, x a la 2, x a la 3 y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos b, o sea, estamos hablando de esa primera parte. X, que esto se interpretaría como x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la n. Este 1 en realidad viene siendo x a la 0 sobre 0 factorial. Eso es igual a 1. Entonces, eso es para simplemente ilustrar. Ahora,
La segunda parte que vemos aquí es este factorial. Entonces sería el cálculo del factorial de un número, que en este caso ese número estaría indicado desde 1 hasta n, donde n es el número leído por teclado. Bueno, a ver, aquí no me entiende mucho esto, pongámoslo así. Bien. Listo, tenemos esta primera parte, tenemos esta segunda parte. Viene una tercera parte que es que la división entre los resultados de A entre B. Entonces es esta tercera parte. Perdón, esto es acá C. Entonces de los resultados de A entre B. Y aquí, como cuarto punto, colocamos la suma de los resultados obtenidos en C. O en este caso es la suma, o entiéndase la acumulación, que ya lo he explicado en otros videos de esta serie, que es el acumular todos los resultados obtenidos en C, y todo esto, todos estos 4 puntos, se dan desde 1, desde el primer término, o en este caso 0, mejor porque debemos incluir este primer término, desde 0 hasta n. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho acá? Una vez más, hemos identificado las partes del problema, lo que debemos resolver. Entonces, descomponemos. En primer lugar, la potencia, esta parte de arriba. En segundo lugar, el cálculo del factorial de un número, que va desde 1 hasta n, esto. Después, la división entre los resultados de numeral A entre lo que nos da el numeral B. Y esos resultados los vamos acumulando. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es la forma de cómo nosotros poder resolver ejercicios en los cuales nos piden una composición de varios problemas simples, que en realidad es lo que hace un problema complejo. Un problema, realmente un problema difícil o complejo, una vez más, es el conjunto de varios problemas que realmente son menos complejos. Entonces, esto nos sirve o nos es de ayuda para saber cómo o por dónde iniciar a resolver un problema. Entonces, en este caso ya tenemos los temas, los puntos o las partes del problema identificados, sino que entonces aquí es donde viene el punto principal de decir, de cómo hacer de que todo esto funcione de acuerdo con la acumulación que se requiere, o sea, este punto D, la suma o acumulación de los resultados obtenidos en C. Bien, si nos damos cuenta aquí, voy a hacer una copia de esta expresión, porque esta la copié tal cual como Word la maneja. Entonces aquí es un poco, bueno, aquí me quedó esto un poco acá, permítanme un segundo. Yo copio esto aquí. Exacto, entonces aquí esto es 0 y esto es 0. Bien, listo. Entonces esto nos da 1. Esto también es x, es igual x a la 1. Bien. Entonces, fíjense que, y por eso ya lo hemos escrito aquí, aquí yo voy a cambiar a 0, que realmente ese es el término. Entonces, fíjense que ya dentro de las partes del problema que tenemos acá, fíjense que todo esto, estos puntos A, B, C y D, tienen que darse repetidamente desde 0 hasta, y incrementándose en 1, en 2,
en 3, porque fíjense que el exponente aquí arriba es igual al número que tenemos acá para el cálculo del factorial. Lo mismo aquí, lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces 0, 1, 2, 3, hasta x a la n sobre n factorial. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que una vez que ya tengamos, ya tengamos resuelto cómo calculo la potencia, el factorial, la división y la suma, entonces lo que me indica es que debo yo, una vez realizado esta anterior labor, entonces lo que debo hacer es, como punto tercero, es realizar un ciclo que ejecute lo indicado en el punto 2. Es decir, todo lo que cobija este punto 2, que ya lo hemos hecho acá, lo vamos a hacer en un ciclo. ¿Por qué? Porque ese ciclo es el que me debería indicar que vaya desde 0 hasta n. Entonces, el ciclo va desde 0 hasta n, que es lo que les estoy mostrando acá. 0 en el exponente, 0 en el factorial y así sucesivamente. Entonces, fíjense que aquí lo que debemos hacer es empezar a programar o a realizar la programación de lo particular, que en este caso es calcular cada uno de estos puntos, el A, el B, el C y el D. Y luego, cuando esto ya lo tengamos, ya lo articulamos, lo podemos articular de una manera más completa, para poder nosotros tener todo el ciclo, o sea, podemos ejecutar todo el ciclo una vez sabiendo de que cada uno de estos puntos están ejecutados o están realizados de manera correcta. Bueno, entonces tengo esto acá. Bien, primero, entonces, ¿qué resuelvo? Como les digo a mis estudiantes en clase, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Como ya tenemos la descripción del problema, y si quieren se los repito nuevamente, y es realizar la serie de Taylor para n términos leídos por teclado, donde la serie se describe de esta manera. Entonces, esa es la descripción del problema. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues primero lo que debemos hacer es leer el número por teclado, o sea, el número n por teclado. Entonces vamos a la primera parte. Bien, aquí voy a colocar dentro del programa entonces la declaración de variables. Voy a comenzar por aquí. Estas variables las voy a estar aumentando en la medida que las voy necesitando. Entonces voy a colocar declaración de variables, lo coloco aquí y entonces voy a dejar un espacio para declarar las variables que yo necesite, que esas las iré agregando a medida que voy resolviendo cada uno de estos puntos. Bien, entonces aquí debemos colocar para la lectura lo que hemos mirado en temas anteriores, donde podemos colocar, declaramos un objeto de tipo escáner y le decimos system.in. Entonces esto ya saben ustedes bien de que lo que tenemos que hacer es declarar el objeto escáner, que nos va a permitir generar el ingreso, con base en esto vamos a poder hacer la lectura del número por teclado. Muy bien, entonces aquí colocamos el punto 1, lectura de la variable n por teclado. Ok, entonces en esta parte aquí ya tengo todo listo. Entonces lo único que debo hacer es simplemente generar un mensaje por pantalla. Lo coloco así, system.in
out.println o .print mejor. Recuerden la diferencia entre print y println. Print imprime todo lo que está aquí adentro y deja el cursor en la o sea, no baja de línea, sino lo deja a continuación para que la persona simplemente pues agregue lo que tenga que agregar. Entonces en este caso es digite un número y aquí le coloco n es igual entrada.next int, porque es lo que estamos básicamente calculando o lo que estamos necesitando entrar por teclado, que es el número de términos que va a tener la serie. Entonces n es igual, y lo coloco así, número de términos, a ver, lo escribo mejor, número de términos de la serie de Taylor. Bien, listo. Entonces ya tenemos esa captura por pantalla. Bien, veamos, repasemos nuevamente nuestro tablero. Entonces tenemos se debe leer por teclado, muy bien. Identifica las partes del problema, lo que debemos resolver. Bien, entonces vamos a calcular la potencia. Entonces vamos a hacerlo aquí. Bien, dejo de último, por supuesto, este punto, pero lo que pasa es que primero debo realizar, como les digo una vez más, cada uno de estos puntos para verificar que en efecto estén funcionando de manera correcta, y luego finalmente englobo o cobijo, o mejor dicho, realizo un ciclo que me cubra todos los puntos de la A al D. Lo repito otra vez porque es para que no se pierdan dentro de la resolución del problema. Aquí estoy resolviendo de lo particular, que son de estos 4 puntos, hasta lo general. Bien, entonces, vamos aquí. Punto 2, y lo escribo así, punto 2, numeral A. Numeral A, cálculo de la potencia. Bien, bueno, muchas veces los estudiantes o algunos que son, que de pronto que ya tienen un mayor conocimiento del lenguaje Java, cuando realizo este tipo de ejercicios, me dice, profesor, pero entonces, ¿por qué no hacemos lo más fácil y es calcular esto a través de una función matemática en mat.pow? mat.pow. Yo les digo, sí, perfecto, pero es que eso se puede calcular, pero en este momento lo que estamos mirando es la forma como a través del ingenio y a través de el ejecutar las operaciones más sencillas en lenguaje Java, poder implementar lo mismo. En esencia es realizar el mismo cálculo de forma manual. ¿Pero para qué? Para adquirir los conocimientos necesarios para saber cómo implementar fórmulas y los diferentes conceptos en Java. Ya después, si el proyecto es más complejo o si el proyecto ya implica manejar otros temas mucho más difíciles o mucho más complejos, pues ahí se puede utilizar pues todo el esquema de fórmulas muy completo por demás que tiene el lenguaje Java. Por ahora lo voy a implementar de forma manual. Entonces, vamos al cálculo de la potencia. Entonces, en este caso, aquí fíjense que para este número, entonces debo tener una variable x. Como acá lo que estoy calculando es un número x por teclado, para este caso yo voy a declarar una variable x aquí de tipo entero. Si bien no es exactamente el concepto de lo que es cómo se implementa la serie de Taylor, lo que quiero es simplificar un poco el tema de las variables que voy a utilizar. Solamente voy a utilizar n como dato de entrada. Entonces en este caso voy a utilizar x igual a 1. Voy a utilizarla, básicamente es mi constante x para calcular la serie. Esto perfectamente se puede cambiar por
un dato X leído por teclado, eso no tiene ningún inconveniente. Pero entonces para mi ejercicio voy a declararlo X igual a 1, de esta forma. Bien, entonces el cálculo de la potencia. La potencia de elevar X al cuadrado, X al cubo, X, etcétera, etcétera. Normalmente eso es un ciclo en el cual, y voy a utilizar mi otro tablero, acá, voy a colocarlo aquí, voy a colocar mis dos tableros, donde cuando se dice que o calcular la potencia de un número a elevado a la b, es decir, es a por a, perdón, no es más, es por a, por a, por a, y todo esto se va a hacer b veces. Entonces, si estoy diciendo que es, por ejemplo, 2 elevado a la 4, va a ser 2 por 2 por 2 por 2. Entiéndase, 2 por 4. O sea, 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Entonces, ¿esto qué me indica? Que aquí yo debo tener un ciclo que vaya desde 1 hasta b, que en este caso b es el exponente, y donde dentro de cada ciclo, o dentro del ciclo, debo implementar la acumulación del producto de 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, en este caso, ¿qué estoy diciendo? Entonces sería, llamémoslo así, potencia, voy a llamar así una variable potencia, y lo escribo acá primero, potencia igual a 0, a 1, perdón. Le inicializo en 1, porque como lo que voy a hacer una serie de multiplicaciones, entonces al inicializarlo en 1, 1 por cualquier valor pues me va a dar 1. Entonces por esa razón inicializo esta variable potencia en 1. Ahora, lo escribo aquí, simplemente pues para efectos de que se vea a modo de tablero. Entonces le digo i igual a 1, porque arranca en 1. Después le digo i menor o igual que la potencia, o sea que en este caso el exponente, aquí estoy haciendo el ejemplo más básico, ya después lo implementaré de acuerdo con las variables que utilice en el programa. I menor o igual que b, punto y coma, i más. Esto sigue siendo exactamente igual a como hemos visto las instrucciones for en los otros videos donde hemos explicado las instrucciones for. Ahora, le digo a potencia va a ser igual a potencia por a. Les recuerdo, este esquema, esta operación que estoy haciendo, esta expresión matemática, es un acumulador, pero entonces en donde en vez de acumular por suma, estoy acumulando por producto. Recuerden bien, ¿esto cómo se lee? El valor actual de potencia es igual al valor anterior de potencia multiplicado por a. Entonces lo que me va es a acumular todo el producto o los diferentes productos que están que se deben generar para calcular el resultado correcto. Muy bien. Aquí lo estoy haciendo calcular la potencia de un número a elevado a la b, o sea, estoy dividiendo acá. Pero entonces, como les digo, dejo esto así para efectos de que quede ilustrado en el video el ejercicio, o sea, estoy resolviendo el primer ejercicio o la primera parte. Entonces, ya con esto y ya con este concepto ya asimilado, ahora entonces voy aquí. Miro primero la serie, aquí la tengo, espérenme, yo bajo esto un poco aquí y coloco esto un poco más abajo, a ver, lo coloco por aquí, aquí la tengo. Entonces, ¿cómo calculo esa potencia? Entonces, en este caso, es la potencia de X,
Entonces es la potencia de x. Entonces para lo cual yo debo indicarle que lo que debo calcular es esa potencia x elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Entonces, para eso voy a hacer mi primer for. For i igual a 0 y menor o igual que n, punto y coma, y más. Bien. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Este for, coloco esto aquí adentro. Este for lo que me va a permitir es generar, toda esta serie. Porque aquí adentro del for debo implementar cada una de las partes que vimos aquí, y lo recuerdo acá, punto A, punto B, punto C y punto D. Dentro de eso, si bien acá, pronto al principio les había mencionado, que esto queda como punto 3, pero entonces, como les digo, este punto 3 engloba A, B, C y D. Entonces, dentro del ciclo, que nos indica el punto 3, se debe generar todo esto. Entonces, por eso lo que decimos, realizar un ciclo que ejecute lo indicaba en el punto 2. Bueno, como les digo, yo aquí voy a repetir varias veces varios de los temas que de pronto estoy dando una y quizás más de una vez, y ofrezco excusas de antemano por si eso causa algún inconveniente, pero mi objetivo es hacer énfasis sobre los puntos que a mi juicio considero más importantes y que deben quedar perfectamente asimilados. Entonces, este for es la implementación del punto 3 que tenemos aquí. Punto 3 por medio del ciclo. Del ciclo for. Bien. Ahora, ya estamos adentro. Es el ciclo 3. Vamos a calcular el punto A, la potencia. Entonces, fíjense aquí. Aquí pongo esto un poco más abajo. Aquí. Ya tenemos la variable x. Y ya tenemos cada uno de estos exponentes que básicamente son los números de i que va desde 0 hasta n, incluido n. 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta n. Bien, entonces aquí voy a utilizar otra variable que la voy a llamar j, que es la que voy a utilizar para calcular la potencia de un número elevado a la otro. Les recuerdo aquí mi otro tablero, recuerden esto bien. Esto es lo que vamos a implementar aquí adentro. Entonces le digo lo siguiente. Voy a declarar varias variables de tipo double, que esas variables son los resultados que me calcule tanto en la potencia como en el factorial, como en la división, como en la suma. Entonces estamos hablando de 4 variables: potencia, factorial, división y suma. Asimismo la voy a llamar. Entonces, potencia, potencia, factorial, división y suma. Un consejo, como les digo a mis estudiantes, por favor, colóquenle nombres a las variables que indiquen algo. O sea, en este caso, que sean significativos. Aquí potencia es lo que me indica es esta potencia. Factorial lo que me indica es este factorial. Y así sucesivamente. Bien. Vamos a calcular entonces aquí la potencia. Voy a correr esto un poco más para abajo. Entonces, vamos por partes aquí. Coloco esto aquí. Bien. Entonces, voy a calcular la potencia, en donde lo que le tengo que decir es
escribo para j igual a 1, arranca en 1, ¿cierto? Recuerden esto, desde 1 hasta qué, hasta lo que me indique el exponente, que en este caso aquí es b, lo coloco simplemente por ejemplo, por el tema de ejemplo, pero entonces aquí debo implementar cuál sería mi exponente. Entonces le digo j igual, j menor o igual que i, porque i es una vez más el que me determina la potencia, es decir, va a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la n, que es lo que me está indicando este primer for. Por eso lo coloco así. J igual a 1, J menor o igual que I, y por último, J más, o sea, para que incremente de 1 en 1. Entonces, aquí que coloco, bueno, entonces, aquí debo colocar entonces la operación. Entonces es a potencia igual potencia por, entonces aquí tengo que ver qué es lo que tengo que calcular. Como es x la que tengo que inicializar, la que tengo que calcularle la potencia, fíjense que aquí esta es la x que voy a utilizar, que es mi constante x para calcular la serie. Entonces en este caso le digo potencia igual a potencia por x. Aquí me está marcando un error. Ok. Entonces, aquí me está solicitando que inicialice las variables. Entonces, aquí las tengo declaradas. Yo puedo inicializar y entonces debo inicializarlas. Puedo hacerlo de esta manera. Entonces le voy a decir esto. Potencia igual a 1 factorial. Bueno, sí, inicialicémoslo de una vez. Factorial igual a 1. Al menos esos dos que son los que necesito por ahora. Pero entonces aquí debo tener en cuenta lo siguiente. Este es un primer valor que voy a inicializar acá. Potencia igual a 1, factorial igual a 1. Resulta que para cada ciclo que estoy implementando, o sea, dentro de este primero de aquí, se debe calcular cada vez un nuevo valor de la potencia. Entonces tengo 0, tengo 1, tengo 2, tengo 3, todo esto. Pero siempre debo inicializar la variable potencia en 1 porque cada vez que yo esté calculando, cada vez que esté calculando una potencia, va a ser un valor nuevo. Entonces, si bien aquí estoy dando un valor inicial, aquí realmente para lo que es potencia, lo que es para la variable potencia, yo debo inicializarla cada vez que empiece a calcular la potencia, razón por la cual este valor de potencia lo ubico aquí. Ustedes dirán, bueno, ok, aquí lo repito y de pronto acá, en este sentido, pues yo lo pudiera tener mejor aquí adentro que aquí afuera. Entonces, no hay problema. En principio yo puedo tener aquí puedo tener una inicialización general, que sería de potencia y factorial, que es lo que tengo yo acá. Pero aquí, para efectos de lo que yo quiero calcular, que es cada vez debo calcular un nuevo valor de potencia, que es x a la 0, 1, 2, 3, ya me entendieron ese punto. Debo calcular el valor de potencia aquí. O sea, siempre debo inicializarlo. Potencia igual a potencia por x. Muy bien. Con esto entonces ya calculamos esa primera parte y la tenemos en esta variable potencia. Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el punto 3. Voy a recordarlo aquí. Lo pasamos acá. Que es que el cálculo del factorial del número que yo estoy evaluando en este caso de acuerdo con el ciclo que nos está indicando en el punto 3, o sea, este ciclo. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a documentar esto acá, donde le digo punto 3, numeral, perdón, punto 2, numeral B,
punto 2 numeral b. Entonces voy a hacer es cálculo del factorial. Un poquitico doy un poco algunos espacios aquí y lo coloco acá. Punto 2 numeral b, cálculo del factorial. Como ustedes bien saben, y vuelvo acá, o lo voy a recordar aquí, lo voy a dejar para esto. Entonces es cálculo del factorial de un número. Ese cálculo del factorial de un número, que para este caso, como siempre coloco, siempre por alguna razón me gusta el número 4, se expresa el número y un signo de admiración, donde lo que me está indicando esa operación matemática es realizar el cálculo de 1 por 2 por 3 por 4. Dicho en otras palabras, si es el cálculo del factorial de n, entonces sería igual a decir 1 por 2 por 3 por 4 por n. Entonces, con esa definición, entonces fíjense que esto también ya corresponde a algo muy parecido a esto. Es decir, es un ciclo, sino que ese ciclo va desde 1 hasta n, incluyendo n, el factorial de un número n. Voy a colocarlo aquí. Entonces, donde lo que debo hacer es también hacer un acumulador de producto. O sea, es muy parecido, porque fíjense que aquí es 2 por 2 por 2 por 2, aquí es 1 por 2 por 3 por 4. Es muy parecido. Lo único que cambia es la forma en la cual vamos a calcular o la fórmula con la cual vamos a hacer la acumulación. Entonces escribo factorial igual a 1 y hago el siguiente ciclo, for. Entonces aquí le digo i. Aquí yo una vez más les recuerdo, esto que estoy escribiendo acá, hagan de cuenta que es como tener un segundo tablero, donde aquí estoy colocando una variable solamente para que les quede registrado en el video y puedan regresar a este punto en el momento que ustedes lo estimen, cuando de pronto o no se entienda cómo calcular la potencia o cómo calcular el factorial. Solamente es para eso, porque ya dentro del programa estoy utilizando las variables que yo necesito para articular todo esto e implementar la serie de Taylor. Muy bien, entonces tengo i igual a 1, sigue igual, i menor o igual que n, en este caso el número leído por teclado, le digo i más más, eso sigue siendo igual, incrementa en 1, y entonces le digo a factorial, o sea, el valor actual de factorial va a ser igual al último valor de factorial multiplicado por, aquí es donde está la diferencia con respecto al ejercicio de arriba, por i. Porque i es el que el que va a estar contando 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a n. Muy bien. Vamos a implementarlo entonces, una vez entendido esto, aquí. Fíjense lo siguiente. Aquí ya como j ya lo utilicé, yo puedo nuevamente volver a utilizar la variable j, que en este caso me va a servir para implementar el factorial. Entonces, recuerden el punto. Arranca en 1, j menor o igual que ¿qué? Entonces, revisemos la expresión, revisemos la serie y vamos a ver de cuál es que necesitamos calcular el factorial. Entonces, en este caso, fíjense que esto es igual, j menor o igual que i. Y por último le digo j más más. Y aquí, ¿qué le digo? Entonces, le digo factorial igual a factorial por j. Una vez más, no confundir, por favor, este ejemplo, que esto es solamente un ejemplo y es para que les quede
para su registro en este video de las variables que estoy utilizando acá, que son ya aplicadas al contexto de la resolución del ejercicio. Bien, ahora al igual que aquí, como tengo potencia y factorial, yo debo inicializar factorial igual a 1 aquí adentro. Cuando digo adentro es aquí adentro del for, estas instrucciones. ¿Para qué? Para hacer lo mismo o se porta igual que esta parte de la potencia. Como estoy calculando el factorial de un número nuevo cada vez, no lo estoy acumulando, no lo estoy guardando en ninguna parte, entonces cada vez el factorial debo calcularlo nuevo. Por lo tanto, este factorial igual a 1 va adentro del ciclo for, inicializándose cada vez que yo empiece a calcular un nuevo valor de factorial. Bueno, bajamos esto un poco y ya tenemos el punto número 2, el cálculo de b. Ahora entonces nos queda el cálculo del c y d, que esos ya son más simples, porque lo único que vamos a hacer acá es ejecutar la operación de división y de suma. Entonces acá, donde yo tengo división y suma, voy entonces a colocar división igual a suma igual a 0. Esto es una manera que tiene los lenguajes tipo C, C++ y Java de inicializar varias variables con el mismo valor, que es decirle división igual a suma igual a 0. ¿Esto qué significa? Es exactamente lo mismo, es decirle división igual a 0, punto y coma, suma igual a 0, punto y coma. Sino que en Java nos permite pegar las diferentes inicializaciones, si es con la misma variable, de varias variables con el mismo valor. Bien. Ya tengo potencia y tengo factorial. Entonces, ¿qué debo realizar? Lo siguiente, la división. Entonces, fíjense que voy en orden. Voy con punto 2, ahora voy con el punto 2, numeral C, cálculo de la división. Fíjense aquí, la división de los resultados de A y B, pongámoslo así, de los resultados de A y B, que es de la potencia y del factorial. Listo, entonces, ¿qué le digo? A división, acá, esperen que aquí está división igual a suma igual a 0. Ok, aquí creo que me faltó algo acá, permítanme un momentico, yo reviso. A ver qué me dice aquí. Un momento, reviso acá. A ver, déjeme pensar. Ya, no tiene problema, listo. Entonces, división es igual a lo que me dio en potencia, allá lo de allá arriba, entre factorial. Y ya con esto hemos calculado esta expresión. Esta expresión es la que tenemos ahí. Bueno, ahora entonces, ¿qué debo hacer? Ya tengo la división, ahora lo único que me falta es acumular la suma de esas divisiones. Entonces aquí le digo, bueno, un segundo, acá yo documento, numeral D, cálculo de la acumulación de los resultados de C, que en este caso es esto, básicamente. Entonces le digo, suma es igual a suma más división. Una nota una observación para los programadores más avanzados. Como ustedes se habrán dado cuenta, lo estoy haciendo de la manera más simple o de pronto, digamos, más
sí, digamos, más simple posible, porque obviamente estas instrucciones se pueden simplificar de una manera importante, de tal forma de que podamos pegar, por ejemplo, este for es igual a este for, y aquí podríamos haber colocado potencia por aquí, factorial por acá, podríamos hacer otras operaciones digamos, de reducción de la operación, de tal manera que se parezca un poco más a lo que Java nos ofrece, pero, como les digo en mis clases, aquí el objetivo principal es hacer de que el algoritmo corra, que el programa corra de la manera más simple posible, y ya después podemos ver cómo simplificar esos resultados. Entonces ya tenemos los 4 elementos que hemos venido definiendo acá. Tenemos A, tenemos B, tenemos C dentro de, y dentro del ciclo que ejecuta lo indicado en el punto 2, que es en esencia este for. Si ven, aquí al hacerle doble clic me muestra todo lo que cobija la ¿cómo es que se llama esto? Lo que cobija todo lo que introduce el ciclo for. Ahora bien, ¿qué me falta? Lo único que me falta es, una vez que esto se ejecute, es mostrar los resultados por pantalla. Y en este caso los resultados pues van a estar en suma. Entonces, la suma de los... Entonces aquí voy a colocar una concatenación con n, términos de la serie es, y aquí concateno con suma. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Imprimir los resultados de la serie ya calculada. Bueno, entonces tenemos I, tenemos J, bueno, listo, tenemos la suma y tenemos la división. Muy bien. La suma, los n términos de la serie es suma. Y bueno, ese sería el programa. Ahora entonces, como se dan cuenta, no me genera errores, al menos errores ni de sintaxis, ni de mala escritura, ni de que me falte o me sobre corchetes. Bien. Ahora voy a ejecutar el programa. Entonces, subo esto un poco. Y entonces me pide, digite un número. Entonces, vamos a decir que me calcule los 5 primeros términos de esa serie. Muy bien. La suma de los 5 primeros términos de la serie es 271666663. Bueno, ahí yo recuerdo lo siguiente. El número Euler, si mal no estoy, era 2781828, una cosa por ese estilo. Aquí nos está dando 2716666. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Acordándome de mis conocimientos de matemáticas, que la verdad ya están un poco olvidados en algunos casos, el número Euler se calcula es cuando o se da ese 278, 18, 28, bueno, todo eso. Eso se genera es cuando esos n términos, o sea, estos que aquí solo leímos 5, si esos n tienden al infinito, como valores de cálculo integral, perdón, de cálculo diferencial, eso converge a ese número 27818. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? No para aburrirlos, sino para decirles de que la operación está bien calculada, sino que en la medida que yo le dé un término más grande, pues ya en ese término va a ser mucho más. Démosle, por ejemplo, 100 números. Miren, ¿sí ven? 278, 28, 18, 28, 45. Aquí esta parte ya va diferente. Pero cuando este número matemáticamente tiende al infinito, eso converge a 278, 18, 28, 18, 28, así infinito. Bueno, para eso solamente se los digo, no soy profesor de cálculo, no soy profesor de matemáticas. Pero es solo para mostrarles de que, una vez más, el cálculo está bien realizado. Entonces, les muestro aquí nuevamente un resumen del programa
que hicimos ahorita. Declaramos variables, las de tipo entero, las de tipo doble. Inicializamos esto. Estas dos variables acá, como les digo, las inicializo, digamos, pues por primera vez, hago una primera inicialización. Inicializo división igual a suma igual a 0. Entonces fíjense que acá inicializo por este lado. Declaro la lectura, hago escáner aquí, hago una impresión, que es digite un número, le digo n igual a entrada, o sea, básicamente capturar el dato por teclado. Y aquí abajo, bajo un poco, aquí abajo ya tengo la implementación de cada uno de los componentes de la serie, que son la potencia, el factorial, la división y la suma. Y una vez por fuera de este for, que ya tenemos el cálculo de todos los resultados, entonces le digo que me imprima los resultados de la misma. La suma de los 100 términos de la serie son 2, 7, 8, 18, ta, 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 ta. Muy bien. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Espero que este ejercicio les ilustre de una manera clara y espero sencilla la manera de cómo utilizar fors anidados, un for dentro del otro. Aquí en este caso no fue uno, sino dos for dentro de un tercero. Entonces, espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias y hasta luego.